Quien les habla, su hermano Gabriel, deseándoles grandes y ricas bendiciones el día de hoy, queriendo compartir con ustedes una porción de lo que Dios nos trajo a través del hermano William Branham en el libro de una exposición a las 7 edades de la Iglesia, en el capítulo 4, la edad de Esmirna, donde Dios nos viene hablando acerca del Espíritu Santo a través de las edades, en un tema vital donde Dios nos aclara qué es el nuevo nacimiento, cómo se recibe el bautismo en fuego y qué es lo que está pasando actualmente en nuestras iglesias. Pongamos mucha atención a lo que Dios nos habla y cada cual saque sus propias conclusiones así. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo después, no cuando creísteis? Pablo preguntó. Y allí hay una gran diferencia, porque es después de que creemos que lo recibimos. Efesios 1:13 es una repetición exacta de lo que sucedió en Éfeso, según Hechos 19. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, no cuando creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Efesios 1:13. Ahora, aquí está mi punto. Muchos modernistas y aun los fundamentalistas así llamados creen en la salvación como un cierto momento que en muchos casos es llamado haciendo una decisión. Y eso ha sido llamado recibiendo a Cristo o siendo renacido. Ahora, recibir a Cristo es recibir su Espíritu. El recibir su Espíritu es ser renacido. El recibir su Espíritu es ser bautizado con el Espíritu Santo. Amén. Estas personas creen, eso es maravilloso, pero allí se detienen. Uno recibe el Espíritu Santo después que cree. Siempre ha sido así y siempre será. La primera palabra de orientación a la gente fue por medio de Pedro en el día de Pentecostés, y él dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2:38 y 39. Estas instrucciones vinieron como una respuesta directa de Pedro en relación a lo que había sucedido en el día de Pentecostés. Lo que aconteció fue que Dios, de acuerdo con Joel 2:28, estaba derramando su espíritu sobre toda carne. Él no había sido derramado o dado antes de este tiempo. Este era el tiempo, pero esto habría de venir de aquí en adelante por medio del arrepentimiento y al ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Dios estaría comprometido a llenar a aquellos que vinieran. Ni Pedro ni ninguno de los otros apóstoles dijo: os es necesario nacer otra vez y luego seréis llenos del Espíritu Santo. De que esta es la experiencia con relación al derramamiento del Espíritu Santo se nota claramente en la ocasión cuando el Espíritu cayó sobre los creyentes en Samaria. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, y también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hechos 8, 5, 17. Según el versículo 12, ellos creyeron la palabra. Entonces fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Pero según el versículo 16,
Y en vista de todo esto todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Fue solamente después de haber creído y de ser bautizados correctamente cuando recibieron el Espíritu Santo. Esta es exactamente la forma enseñada por Pedro en Hechos 2, 38, 39. Otra escritura que arroja luz sobre este asunto está en Gálatas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas 3, 3 y 14. Ahora, de ninguna manera se puede decir que la bendición de Abraham es el nuevo nacimiento y que la promesa del Espíritu es el bautismo del Espíritu Santo como dos cosas separadas, porque esta escritura se puede leer así: Jesús murió en la cruz y por medio de aquella muerte y resurrección la bendición de Abraham vino a los gentiles, dejando los judíos. Al entender lo que acaba de decir, se pone en claro por qué los estudiantes nunca han hallado en ninguna parte de la escritura que Pablo diga: os es necesario ser nacido de nuevo y entonces ser llenado del Espíritu. Ellos han inferido que existe y han puesto sus propias interpretaciones para que diga así. Pero la escritura no dice eso, ni tampoco lo dijo Jesús. Vea esta escritura y léalo ahora con entendimiento. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Porque Jesús no había sido aún glorificado. San Juan 7, 37 al 39. Ahora, aquí dice enfáticamente que el creyente, al beber por medio de venir a Jesús en fe, tendría ríos de agua viva saliendo de sí mismo, y esta experiencia quedó establecida en el día de Pentecostés. Ahora, con este pensamiento en la mente leamos: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. San Juan 4, 10 y 14. Esta misma agua viva es mencionada aquí, pero esta vez no es llamado un río, sino un pozo artesiano. Allí es donde la gente comete su error. Por el hecho de que es llamado un pozo y un río, piensan que en un lugar es vida eterna dada por el Espíritu y en el siguiente lugar, donde es llamado un río, implicando un gran dinamismo, tiene que ser el Espíritu dado como una investidura de poder. No es así, es uno y el mismo. Es el Espíritu que da vida y poder, el cual vino en el día de Pentecostés. ¿Qué fue lo que causó este mal entendimiento? La respuesta es experiencia. Nos hemos basado en la experiencia y no en la palabra. Fuera con la experiencia como regla. Solamente hay una plomada, una sola vara para medir, y esa es la palabra. Ahora, fíjese bien y reciba eso. Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pablo dijo: habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis. Y aquí está nuestro problema. La gente se arrepiente de su pecado, se bautiza en agua, pero no continúa hasta recibir el Espíritu Santo. Usted cree hacia el recibimiento del Espíritu. Creer en Jesús es dar un paso en la dirección correcta, la cual es hacia el Espíritu Santo, pero allí se detienen. Ellos van hasta el agua y allí se detienen. Creen y entonces se detienen. La Biblia no dice que uno lo recibe cuando cree, más bien dice: habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis. La traducción literal y exacta es: habéis recibido el Espíritu Santo habiendo creído previamente. La gente cree y luego se detiene. Uno no recibe el Espíritu Santo creyendo hacia Él, habiéndose arrepentido. Pero continúa y recibe el Espíritu Santo. ¿Lo ve usted? Eso es lo que tienen de mal los fundamentalistas. No tienen poder porque no llegan hasta Pentecostés. Son como los israelitas que salieron de Egipto y se detuvieron antes de llegar a la tierra prometida. Ahora, cuando salieron de Egipto eran como 2 millones. Todos viajaron juntos, todos vieron las mismas maravillas de Dios, todos se aprovecharon del maná y del agua de la piedra herida.
Todos siguieron la misma nube de día y la columna de fuego de noche, pero solamente 2 llegaron a la tierra prometida. Solamente 2 eran verdaderos o genuinos creyentes. Eso es correcto porque la palabra nos dice que los demás murieron por causa de incredulidad y por razón de la incredulidad no pudieron entrar. Hebreos 3:19. Siendo que esto es verdad y solamente entraron 2, entonces los demás no eran creyentes verdaderos. ¿Cuál era la diferencia? 2 se mantuvieron con la palabra. Cuando el corazón de cada uno de los 10 espías empezó a fallar en Cades Barnea, Josué y Caleb no titubearon porque ellos creyeron la palabra y dijeron podemos muy bien poseer esta tierra. Sabían que lo podían hacer porque Dios había dicho os he dado la tierra. Después de que todos aquellos israelitas habían visto el poder, la bondad y la liberación de Dios, todavía no entraron en el reposo, lo cual es un tipo del Espíritu Santo. Así que aquí mismo usted puede ver que muy pocos creerán hasta el punto de recibir el Espíritu de Dios. Ahora bien, hemos llegado hasta aquí y yo quiero seguir un poco más adelante y al hacerlo sé que voy a causar que suba la emoción de algunas personas. Muy bien, aquí podemos llegar a un punto interesante. Quiero dejar esta meditación en ustedes para que saquen sus propias conclusiones sobre este precioso tema. Bautismo en fuego del Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo. Hasta muy pronto, mis hermanos, mis amigos. Hasta pronto.